Bien, página 12. Bien, resulta que estas dos páginas, la página 12 y la página 13, tienen que ver con las secciones cónicas. Yo creo que eso, pues voy a hacer obviamente un recorderis, pero pues eso lo han estado viendo en matemáticas. Resulta que existen unas funciones que son llamadas las secciones cónicas, precisamente porque son secciones curvas, ¿sí? Entonces, existen tres tipos de secciones cónicas. ¿Listo? La primera que vamos a hablar es la parábola. ¿Listo? La parábola siempre inicia, ¿sí? Digamos, una abertura curva y tiene esa abertura como tal se extiende hacia el infinito, ¿bien? Ya sea vertical u horizontalmente. ¿Listo? Entonces existen dos tipos, está la vertical, ¿bien? Vamos a hablar del plano cartesiano. ¿Bien? Está la vertical. ¿Qué pasa entonces con esto? Esto se va extendiendo hacia el infinito. ¿Listo? Ya se va abriendo, ¿sí? Del todo hacia el infinito. Yo sé que no me quedó como muy derecha, pero pues ahí en el dibujo la tiene. ¿Bien? Ella se va extendiendo hacia el infinito. También puede estar hacia el, digamos, hacia el otro lado. ¿Bien? Y lo mismo, ella se extiende hacia el infinito. ¿Cuál es la ventaja, digamos, de esta figura de la parábola? Que para cada punto, Profe, perdón por interrumpirlo. Que David le manda a decir que el Zoom no le quiere iniciar. ya ahí él ya ingresó. Ya entré, Meli, muchas gracias. Bien. ¿Cuál es la ventaja con esta sección cónica de la parábola vertical? Que para cada punto del eje Y, ¿sí? Tiene dos puntos en el eje X. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, voy a suponer que acá está el punto 1. Bien, entonces ella va a tener dentro de la función el punto positivo en el eje X. Bien, o sea, va a tener un punto en el eje X y el punto en el eje X negativo. ¿Sí? Ese punto va a ser el mismo. Entonces, supongamos que aquí nos dio que la parábola tiene un punto 2. Entonces, al otro lado, ella va a tener el menos 2. O sea, ese punto, ese 1 del eje Y, Profe, va a tener tanto ¿qué punto positivo como punto negativo en eje X, señora. pero desde que, pues, como el computador me tocó ir por el cargador, ¿será que me puedo volver a explicar un poquito más atrás cuando empezó a hacer pues, el plano? Por favor? Claro. Pues digo, esta es una parábola, estamos hablando de la parábola vertical, ya vamos a hablar de la horizontal, que no es muy diferente, solo que, digamos, lo único que cambia es la forma de la ecuación. ¿Listo? Permítanme un momento. Listo, entonces estamos hablando de la parábola vertical. Dentro de la parábola vertical, las parábolas tienen un punto llamado foco, ¿bien? Un punto que es llamado foco, se representa con la letra F, ¿sí? Todas estas cónicas tienen un foco, ¿bien? Y con diferencia, digamos, de lo que es la hipérbola que tiene dos focos, porque ya vamos a ver que una hipérbola son prácticamente dos parábolas separadas. Bien. Pero bien, entonces lo que les decía en esta vertical es que para cada punto del eje Y, bien, existen dos puntos en el eje X que son contrarios. Entonces, supongamos, si en el eje Y tenemos el 1 y digamos, para el eje X positivo nos dio 2, entonces para el eje X negativo nos da menos 2. Y así va a suceder con todos los puntos en el eje X. ¿Bien? O sea, va a tener el positivo y el negativo. Pasaría lo mismo con las verticales, ¿ve? Con las horizontales. ¿Bien? La diferencia en las horizontales, ¿bien? La diferencia en las horizontales es que ya para cada punto del eje X existen dos puntos en el eje Y contrarios. Entonces lo mismo, si aquí supongamos que tengo en el eje X el punto 1,
Entonces, tengo para el eje Y, digamos, el punto 3, y también lo tengo de manera negativa el menos 3. ¿Bien? ¿Hasta ahí es claro eso? Bueno, voy a suponer que sí. Profe, Señora. ¿te puedo explicar la última? O sea, pasa lo mismo que, digamos, en las verticales, ¿sí? En las verticales yo tengo para cada punto del eje Y, 2 puntos en el eje X. Solo que acá en las horizontales, para cada punto del eje X, tengo 2 puntos en el eje Y. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Y va a pasar lo mismo con todos los puntos que van hacia el infinito. O sea, para cada punto del eje X hacia el infinito, yo tengo 2 puntos en el eje Y. Uno positivo y uno negativo. ¿Listo? Bien, Sí, perfecto. en las parábolas no tienen centro. ¿Por qué? Pues precisamente porque, como les digo, esto va hacia el infinito, entonces ella no tiene fin. O sea, esto va hacia el infinito. Esto no tiene fin. ¿Bien? O sea, una parábola es una figura infinita. ¿Bien? Solo que pues nosotros, digamos, para nuestra facilidad y comodidad, pues la hacemos finita, ¿cierto? Pero ella va hacia el infinito, por lo tanto no tiene centro, por eso allí dice que no aplica. Ahora, ¿cuál es la ecuación de las parábolas? Entonces, para las verticales, ¿todos ven ahí, sí? La ecuación de la parábola es x menos h, ya les voy a decir qué es cada cosa, al cuadrado, igual a menos 4p, igual a 4p por y menos k. ¿Bien? Listo. Resulta que cada uno de estos es como el punto, ¿sí? Es el punto tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? O sea, estos son los puntos que yo voy a representar como mi foco en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Por eso me dice que la fórmula del foco para las parábolas, ¿sí? Para la parábola verticales, las que son así de verticales, va a estar dada. Recuerden que el foco es un punto, ¿sí? Un punto, y recuerden que un punto tiene la forma X, Y, ¿no? Esto es un punto en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, el foco, que es un punto, que es el punto, digamos, donde se centraliza la parábola, ¿sí? Entonces, ese foco tiene una forma de estas verticales de H, K más P. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Entonces, para las verticales, la fórmula es esta, ¿bien? Como les digo, este H y esta K lo que me dan como tal es el punto, ¿sí? El punto focal, ¿bien? Me ayudan a determinar el punto focal, ¿bien? Ahora, para las horizontales, ¿sí? ¿Qué cambia? ¿Sí? Me cambia, en vez de la X, en este caso la X es la que está elevada al cuadrado. Miren que en las verticales la X es la que está elevada al cuadrado. En las horizontales cambia el que ya esté elevada al cuadrado, es la Y, ¿sí? Pero mire que la fórmula sigue siendo la misma, 4p por x menos h. ¿Sí? Perdón, cambia así. ¿Sí? Entonces, mire que aquí lo que estaba elevado al cuadrado era el x menos h, ¿sí? Y el que estaba solito era el y menos k. Ahora, ¿qué cambió? Que ya lo que está elevado al cuadrado es y menos k y lo que está solito es x menos h. ¿Bien? Por lo tanto, el foco para estas horizontales va a estar dado por h más p, k. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿qué significa la P? La P es o sea, hace parte como tal del punto focal, ¿sí? O sea, cuántas veces, digamos, es la distancia que hay como entre el vértice,
¿sí? Recordemos que un vértice es el punto, digamos, límite de una figura, ¿bien? Entonces, es la distancia entre el vértice y el punto focal, ¿bien? Esa es la P. ¿Y me puede volver a explicar el punto focal? Listo. El punto focal es más o menos donde estás, o sea, digamos que a qué distancia va a estar como tal focalizada la parábola. Entonces, ese punto focal yo lo obtengo como tal de la ecuación, ¿bien? ¿Sí? Por eso tiene esta forma, ¿sí? Digamos que así usted se da cuenta más o menos qué distancia es la que tiene, digamos, que dar entre el vértice y el punto focal. ¿Listo? O sea, es la distancia que va a haber entre el vértice y el punto focal. Ese punto focal es más o menos lo que me cuadra o lo que me centra como tal la gráfica. Por eso ahí la ponen, digamos, como un punto dentro de la gráfica, ¿sí? Si ustedes la pueden ver en la página. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Y por último, ¿cómo hallo el vértice? El vértice simplemente, como el vértice también es un punto, ¿sí? Como el vértice también es un punto, entonces también está dado por H, K. ¿Listo? Ese es el vértice. Tanto para las verticales como para las horizontales es el mismo. ¿Listo? ¿Preguntas? No, porque está bien. Ok. Voy a borrar entonces. Vamos con las elipses. Esta sí es muy conocida. ¿Sí? Entonces, la elipse, ojo, la elipse, mejor dicho, la circunferencia que nosotros conocemos, ¿sí? Bien. Recordemos que la circunferencia tiene un radio, ¿bien? R. ¿Listo? Entonces, la circunferencia que nosotros conocemos tiene un radio igual en toda su, digamos, en toda su vuelta que puede dar, ¿cierto? El radio siempre va a ser el mismo, ¿sí? Tanto vertical como horizontalmente va a ser el mismo, va a ser R. Entonces, la circunferencia está tildada o se tilda como una elipse, ¿sí? Donde la elipse, digamos, tiene una pequeña diferencia y es que ya no es, el radio ya no es el mismo tanto en, o sea, ya no es el mismo radio tanto vertical como horizontal, ¿bien? Por ejemplo, si acá podemos ver, este radio que yo tengo acá horizontal es un poco más largo que el radio que yo tengo verticalmente, ¿sí? Entonces, en este caso yo obtengo o yo tengo dos radios. Lo voy a poner como R1 y R2. ¿Listo? Aquí los nombran, bueno, como un foco. Listo. ¿Sí? Mejor dicho, les voy a poner letras. Le voy a poner a este A y le voy a poner a este B. ¿Bien? Entonces no se dice radio, sino foco. No, el radio es, bueno, el foco es diferente. Es que el foco es otra cosa, ¿sí? El foco es algo que me permite tener como una distancia, ¿sí? Entre el vértice de la elipse, en este caso, y el foco. El foco es otro tema diferente, ¿sí? En este caso, lo que yo quiero que vean es que los radios son diferentes. O sea que ya la circunferencia está un poco como más achatada, ¿sí? O sea, ustedes la pueden ver ahí incluso más achatada. Vamos, esta es la horizontal, ¿sí? Pero también la puedo ver de manera vertical, ¿sí? Miremos o observemos que el radio horizontal ya es más largo. Ve, el radio vertical ya es más largo que el horizontal, ¿sí? Entonces, esa es la forma como tal de una elipse. Por eso, esta circunferencia tiene forma de elipse. ¿Cuál es la única diferencia? Que esta y este son iguales. ¿Listo?
pero la circunferencia es una elipse. Listo. ¿Cuál es la fórmula como tal de la elipse? Entonces, de la horizontal, ¿sí? Es decir, la que dice con el eje focal paralelo al eje X, ¿listo? Es X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre B al cuadrado. Bien, y esto es igual a 1. Ojo, esto no se les puede olvidar. Esto siempre debe de estar igualada a 1. ¿Listo? Para poder que tenga la forma de una elipse. Si esto no está igualado a 1, yo ya tengo que mirar cómo puedo llevar yo la ecuación a estar igualada a 1. ¿Listo? Bien. La vertical es igual, es lo mismo, con la única diferencia de que cambia el radio, ¿sí? O sea, ya el radio grande como tal no está en X, sino que está en Y, ¿sí? Mire que bueno, acá yo lo puse al revés. Acá es ahí, B. ¿Sí? Miren que ya el radio grande como tal está en Y. Ah, sí, está bien. ¿Bien? O sea, aquí en la horizontal el radio grande está en X, ¿sí? En la vertical el radio grande va a estar en Y. Pero mire que tiene la misma forma, ¿sí? X menos H al cuadrado, Y menos K al cuadrado. Lo único que cambian son los radios. ¿Listo? Preguntas. Bien. Profe, Señora. ¿me explica otra vez, por favor? Bien. Ahí no entendí. O sea, la fórmula como tal es la misma, ¿sí? La única diferencia para yo verla de manera horizontal, achatada, es decir, achatada en el eje X, ¿sí? Es que cambia el radio. Entonces, el radio, digamos, el radio en la parte horizontal, mire que el radio grande es en el eje X, ¿sí? Mire que este es más grande que B. A es más grande que B. Entonces, para yo verla de manera horizontal, el radio grande debe estar debajo de X. ¿Bien? En la parte vertical, es decir, para verla achatada de esta manera, ¿sí? Cambian los radios, ¿sí? Es decir, ya el radio grande no está en X, sino que está en Y. ¿Bien? Por eso es que Gracias. yo acá ya la veo de otra manera. Bien, con mucho gusto. ¿Listo? Listo. En las elipses sí hay centro. O sea, las elipses como todo tienen centro. O sea, la circunferencia ustedes saben que tiene un centro. Bien, y ese centro yo lo obtengo como tal de la ecuación. Simplemente es poner H, K. Y ese va a ser el centro de mi elipse. ¿Listo? Miren que en la parábola H, K era el vértice. En este caso es el centro. ¿Listo? ¿Y cómo obtengo los focos y los vértices? Listo. Resulta que si esto está... Bien, vamos al foco primero. Vamos al foco primero. Entonces, me dice que el foco de las horizontales lo obtengo como, tengo dos focos. Obviamente voy a tener dos focos porque hay un radio más pequeño que el otro. Entonces, la distancia va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, tengo un foco 1 y tengo un foco 2. ¿Bien? Entonces, el foco 1
va a estar dado por H, K menos C. Perdón, estoy hablando de las horizontales primero. H menos C, K. Y el otro va a ser H más C, K. ¿Listo? Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿de dónde sale esa C? ¿Ustedes qué creen que es la C? El centro. No sé. Muy bien. Es la coordenada del centro. Ojo, si yo estoy hablando de que acá, recuerden que el foco es un punto, ¿sí? Recordemos que un punto tiene la forma de X, Y, ¿cierto? Eso lo tienen claro, ¿sí? Entonces, el foco está dado H menos C. Si yo estoy hablando de esta coordenada, ¿de qué coordenada me están hablando? Ah, del eje X, ¿cierto? Entonces, yo voy a tomar H, que lo tomo de la ecuación, menos C, menos la coordenada H del centro, ¿sí? O sea, H menos C. ¿Listo? Bien. Eso va a ser como tal. Eso es como tal, como se obtiene como tal el foco. ¿Listo? Y en este caso K, pues ya lo obtenemos también de la ecuación. Vamos a ver que en las horizontales el foco también cambia, ¿sí? F1 y F2, ¿sí? Solo que ahora va a ser H, K menos C y H, K más C. Ah, es lo mismo, ¿cierto? Yo también lo obtengo del centro, pero ¿qué obtengo como tal del centro? Ojo, es solo el eje Y, o sea que voy a tomar, es la coordenada del centro en el eje Y. ¿Listo? ¿Bien? ¿No hay preguntas? No. Bien. Y el vértice. Entonces, lo mismo, tengo como tal dos vértices. Para la parte horizontal, entonces el vértice 1 y el vértice 2, ¿sí? Van a estar dadas por H menos A, K, y H más A, K. Y en las verticales va a ser H, K menos A y H, K más A. ¿Listo? Donde sea, pues lo obtengo también de la ecuación. Ojo, recuerden que este de acá abajo es A al cuadrado, ese no es solo A. Entonces, si ustedes necesitan A, pues van a tener que sacarle la raíz cuadrada a ese A al cuadrado. ¿Listo? Para obtener A. Pregunta hasta el momento, para terminar con la hipérbola. Bien. Chicos, pregunten. Después no digan que no les explica. Profe, no va a ser ejemplo. Ya vamos para allá. Sí, voy a terminar como con la explicación principal y ya empezamos con la página 2. ¿Listo? Porque pues digamos que esta primera página 12, ¿sí? Es simplemente a través o a partir de la ecuación llenar como tal lo otro, pero no hay problema. Yo ya les doy una explicacióncita breve de uno de esos y vamos a la página 13. ¿Listo? Que la página 13 sí tenemos Bueno, profe. más posibilidades Bueno, profe. de dar ejemplo. Bien. Ahora, la hipérbola la podemos ver también tanto vertical como horizontal. Ah, bueno. Listo. Solo que la hipérbola son dos. O sea, la hipérbola, recuerden que la parábola es una sola de estas figuras. La hipérbola son dos, o sea, es una así y una así. O sea, toda esta es una sola completa, es una sola hipérbola. ¿Sí? Estas dos opciones. O la horizontal, que va de esta manera. ¿Listo? O sea, son dos como que se fueran a chocar, pero nunca se tocan. ¿Listo? O sea, son figuras asintóticas. O sea, nunca se tocan. ¿Listo? Bien. Tienen una forma muy parecida a la elipse. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me la quiere decir?
Bueno, tienen dos diferencias. Pregunta entonces. Estoy dando la opción de que me respondan. Bien, entonces, Beltrán, Dígame, profe. ¿cuál es la diferencia de esta a la ecuación de la elipse? Profe, aquí ya no está sumando, sino que restando por lo que Bien, veo. esa es una. Listo. ¿Y cuál es la otra? Profe, ¿puedo decir? No, Sí, en dale. realidad no sé, pero Dale, si está dale. mala, perdón. No, dale, se inventen. Por lo que entendí ahora, creo que se le cambia el orden de las, bueno, de las letras de Y con, se me olvidó, Bien, Y, X. bien, exacto. En esta, Dime, así. en la elipse, mire que en la elipse no cambió el orden de las incógnitas. ¿Listo? O sea, miren que X y Y en la elipse se mantuvieron igual. Lo que cambió fue el orden de los radios. ¿Sí? Pero en estas sí cambia el orden es de las incógnitas. Miren que en esta primera está Y menos K y aquí al frente X menos H. Ahora, en esta está X menos H y en esta Y menos K. ¿Bien? O sea, lo que cambia como tal acá es el orden de las incógnitas. Muy bien, Manuel. ¿Sí? Y ya no es sumando, sino restando, como decía Beltrán. Muy bien. ¿Sí? Entonces, lo mismo, el centro, tal y cual como la elipse, el centro es H, K. ¿Bien? Los focos, también tiene dos focos porque tenemos dos figuras, entonces voy a tener un foco acá y voy a tener un foco acá, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, F1 va a estar dado en la horizontal por H menos C, K, y el foco 2 por H más C, K. ¿Sí? Recuerden que esa C sale de acá del centro, ¿listo? Entonces recordemos que si estamos hablando del eje X, entonces nos vamos acá al eje X, ¿listo? Ahora, en la parte vertical, F1 va a ser H, K menos C y F2 va a ser H, K más C. ¿Bien? Entonces, estas son las verticales y estas son las horizontales. ¿Listo? Horizontales y verticales. Y pues los focos de los vértices como tal son lo mismo. Entonces, para las verticales va a ser H, K menos A. Y para el vértice 2 va a ser H, K más A. Y para las horizontales va a ser H menos A, K y H más A, K. Listo. Bien, entonces voy a ayudarles con una de las de abajo, elijan. La idea de las de abajo es llenar ese cuadro como lo tenemos arriba, solo que pues ya ahora son ejemplos reales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál quieren? Profe, yo creería que la última, no sé qué están diciendo mis compañeros. Sí, la última. profe. Bien. La última. Sí, profe. Listo. En la última tenemos X más 2 al cuadrado sobre 20 al cuadrado menos Y menos 3 al cuadrado sobre 21 al cuadrado igual a 1. ¿Qué forma tiene eso? Profe, no sería la hipérbola. Una hipérbola. Muy bien. Vertical, hipérbola. O horizontal. Profe, horizontal. Creo. ¿Todos de acuerdo? Profe, iba a decir vertical, pero no sé.
Es horizontal, muy bien. Mira que en la horizontal, ¿sí? O sea, las que están así, en la horizontal tenemos esta forma, es x menos algo, ¿sí? Y y menos algo, ¿listo? Porque mira que en la otra es y menos algo y aquí es x menos algo, ¿sí? Ahí está la diferencia. Muy bien, Obando. Listo. Entonces es una hipérbola. Entonces en el primer recuadro donde me dice sección cónica, ¿qué vamos a poner? Ah, es una hipérbola, ¿sí? ¿Cuál es el centro? Una pregunta pequeña. Señora. Es Bueno, que, por ejemplo, se me olvidó, es, por ejemplo, ¿cómo es de que uno sabe que es hipérbola? Es por el eje, pero tú tienes que mirar la ecuación que te dan a cuál de las de arriba se parece, ¿sí? O sea, según la ecuación que te estén dando, a cuál de las de arriba digamos, se parece. Entonces ya tú analizas, ah, bueno, entonces, listo, ah, esto es una hipérbola, listo. Yo ya analicé que esto es una hipérbola. Ahora, ¿qué me toca analizar? Si es horizontal o si es vertical. ¿Cómo analizo? Ah, pues yo ya miro, ah, bueno, esto tiene x menos algo. ¿Cuál tiene primero x menos algo de las hipérbolas? Mira que es la última, ¿sí? Mira que la última te dice que es x menos h al cuadrado menos y menos k al cuadrado, ¿sí? Entonces mira que Alejo, ¿y toca hacer el procedimiento o solamente se ponen ahí? solo se pone ahí, no hay problema. Ah, bueno. ¿Listo? pero, o bueno, no sé, porque, por ejemplo, también no, porque dice elipse, entonces es poco de cosas, pero la elipse, pues, es lo mismo, pero ya veo que la gráfica es diferente. Es diferente. Ojo que son secciones diferentes. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cómo hallo el centro de esa hipérbola horizontal? Me dice que es h, k. Ah, ¿y cuál es h y cuál es k? ¿Qué me quiere decir? No sería 2 y menos 3. Bien, el menos 3. Bueno, hay que tener en cuenta el signo que tenemos. ¿Listo? Bien. Entonces recordemos que h y k son las que acompañan a x y y. ¿Listo? Según la ecuación que tenemos arriba. Entonces, sabemos que en este caso, este sería h y este sería k. ¿Sí o no? Bien. Tenemos que analizar el signo. ¿Por qué? Porque según el signo que tengan dentro de la ecuación, nosotros vamos a tomar el contrario. Entonces, si h tiene positivo más 2, entonces el h que vamos a poner acá es menos 2. ¿Listo? Bien. O sea, va a ser el signo contrario. ¿Por qué? Porque en la ecuación yo tengo que es x menos h. Bien. O sea que h está negativo. Bien. Entonces, por eso tomamos el signo contrario. Lo mismo con k. Si yo analizo la ecuación me dice que es y menos k. O sea que k está negativo. Entonces, yo lo que necesito acá en el centro es el número positivo. O sea que en este caso, como está menos 3, entonces al yo, digamos, cambiarle el signo, me queda 3. ¿Bien? Eso aplica para todas las ecuaciones. ¿Listo? ¿Preguntas? Ese es el centro, menos 2,3, ¿cierto? Sí, señor. Alejo, la pregunta que yo tenía era que para todo es, la sección cónica, el centro, focos y vértices, ¿le tenemos que mandar procedimiento o solamente se No, pone solo va a ahí y poner ya? ahí. Por eso vamos a hacer la página 12 y la página 13. Ah, listo. ¿Bien? Ah, Vale, pégueme. vale. Es que ya le había dicho. Bien, ahora el foco. Entonces, son dos focos, ¿cierto? Porque pues recuerden que tenemos una hipérbola. Me salen dos focos. Como son horizontales, entonces yo voy a ir a la última ecuación. Y la última ecuación me dice que el foco 1 es h menos c, k. ¿Cierto? ¿Sí? Y que el foco 2 sería h más c, k. ¿Bien? Bien. ¿Quién es h menos c? No, Profe, ahí también se le porque cambian los signos.
aquí hay algo que yo no les había comentado. Perdón. Creo que solo vamos a alcanzar a hacer la página 12. Bien. Algo que no les había ¿Cuál había comentado. llamada? Ya se va a acabar. Vuelvan a entrar por el mismo link. ¿Listo? Para hallar la C, sí tenemos que hacer una operación. Para la elipse, ¿sí? La operación es C al cuadrado igual a al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Bien? Y para la hipérbola, es C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Bien? Así obtengo la C. ¿Listo? Ojo, tengo que analizar por eso primero si es una elipse o si es una hipérbola. ¿Listo? Porque mire que la ecuación, pues la operación cambia. ¿Bien? Hay que tener en cuenta también de que A tiene que ser mayor a B. ¿Sí? Digamos en ese caso. ¿Bien? Por eso en las elipses se cambian los radios cuando A es mayor que B. ¿Listo? Para que siempre quede como A mayor que B. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, como yo estoy hablando acá de una hipérbola, entonces yo, ¿cómo hallo C? C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Pero ¿quién es A y quién es B? Según la ecuación. Pues yo sé que A está acá y B está acá, ¿cierto? O sea que C al cuadrado es igual a 20 al cuadrado más 21 al cuadrado. ¿Bien? ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí? No, profe, me perdí porque pues ya les tenía todo claro y me perdí ahí. Bien. Resulta que para hallar C sí hay que hacer una operación. ¿Listo? Ahí les pido disculpas. Bien. Entonces, para hallar C, ¿sí? ¿Cómo hallo C? Entonces yo sé que C al cuadrado para la elipse, ojo, esto es para la elipse, C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Bien? Solo para la elipse. Para la hipérbola, como yo también tengo que hallar la C, la hipérbola cambia la ecuación. Para hallar la C en la hipérbola, es C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Listo? Bien. O sea que solo cambia el signo. Solo cambia el signo. ¿Sí? Ya sé, por eso tengo yo primero que mirar si es una hipérbola o si es una elipse. ¿Sí? En la parábola yo no necesito hallar la C, no me interesa. ¿Cierto? Pero en la elipse y en la hipérbola sí necesito hallarlas y se hallan de esta manera. ¿Listo? Ahora, como yo acá en el último punto tengo una hipérbola, resulta que la hipérbola está dada por lo siguiente. Los focos se hallan h menos c, k y h más c, k. Yo necesito la c. ¿Cómo hallo la c? ¿Cierto? Entonces yo ya sé que la hallo de esta manera. C al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Cierto? Porque es una hipérbola. Pero ¿quién es A y quién es B en esta hipérbola que tenemos acá? Pues A es del primero, es el que está debajo del primero, o sea, el denominador, pero solo el número, ¿listo? No elevado al cuadrado, ¿listo? Solo el número es A y B es el otro número, ¿bien? Resulta que en la ecuación están elevados al cuadrado, o sea que C al cuadrado es igual a 20 al cuadrado, que sería el primer número, más 21 al cuadrado. Hasta ahí vamos bien. Sí, no, más o menos. Sí, profe, ya. Bien. O sea que C al cuadrado es igual, esto es 400. 400 y 441. 400 y 441. Listo. O sea que C al cuadrado es igual a 841. Pero yo necesito C sola. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues C es igual a la raíz cuadrada de 841. ¿Me regala esa raíz? Por favor.
No tengo la 20. calculadora en la mano. ¿Cuánto? 29. Bien, 29, gracias, hermano. Es 29, listo. O sea que ya tengo el valor de C, o sea que ya puedo llegar y hallar los focos, ¿sí? Entonces yo sé que el foco 1 va a ser H. Ah, pero ¿quién era H según el centro? Ah, pues -2, ¿cierto? -2. Y a eso le voy a restar 29 que nos dio C, ¿sí? ¿Sí? Coma, K, que es 3. O sea que esto es igual a -31,3. ¿Sí? Lo mismo en el foco 2. Ah, el foco 2 Ese es el entonces. foco 1. ¿Cómo? Ese es el foco 1, ¿cierto? Este es el foco 1, sí. El foco 2 ¿Menos entonces qué? sería. Míralo acá. Es que no sé bien. -31,3. Listo. El Gracias. foco 2 sería -2, pero ya no es menos, sino más. Profe, Entonces más 29, señor. Coma 3. ahí en el libro también hay que colocar la respuesta de la operación. ¿Cómo así? Ese 31,3 también hay que ponerlo. Ahí donde dice focos. Ok, gracias. Acuérdate que este es foco 1 y foco 2. Entonces sería sería 27,3. El foco 2. Vamos a realizar las dos páginas. Me perdí. Yo en el foco 1 coloqué -2, -29,3. Sí. Pero usted El hace la foco 2 operación. coloqué. -2 menos 29, ¿cuánto te da? Manu, Profe, pero es que la ¿Cómo la pregunta puede yo hacer creo, directa, Alejo? señor. profe, yo creo que la pregunta es que si en el foco hay que colocar el -2 y eso o el No, el -31,3. resultado total. Ah, o sea que no hay necesidad de colocar ese -2 y ese No, porque es -29. que este es el procedimiento, esta es la operación que ustedes tienen que hacer. O sea, la estoy haciendo porque ustedes en algún momento la tendrán que hacer para poder escribir cuánto les da el resultado, ¿sí? O la tendrán que hacer en algún ladito, ¿sí? Pero el resultado total es este punto. Recordemos que un punto está dado por un punto en X y un punto en Y. ¿Bien? Sí, ¿Sí? profe, gracias. -2 menos 29 me da -31, Manu. ¿Sí? Coma 3. Ese 3 ¿de dónde sale? Pues es la K, que la K yo la había obtenido acá. ¿Listo? Y el foco 2, entonces es -2 más 29,3. Ah, entonces me da 27,3. ¿Listo? ¿Sí? Y los vértices, recordemos que el vértice está dado por H menos A, K. Y el vértice 2 por H más A, K. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto me da el vértice 1? ¿Quién me dice, porfa? Pero yo le dijera si se me viera bien la pantalla, pero no veo bien. Se ve como borrosa. Pero ya es como el internet de acá. Sí, se ve un poquito borroso. Pero igual, según la información que tiene de la ecuación ahí usted. ¿Quién es H? Según lo que habíamos dicho. -2, no. -2, listo. ¿Y quién es A? ¿Quién es ¿Tres? cuál? A. 3. No. 3. No, recuerden No, que 3 es K. A y B salen de la A no es ecuación. 20 al cuadrado. A es 20 solo el 20. O ¿Listo? sea que se le quita... Se le quita el cuadrado. está Esto es como si estuviera A al cuadrado, ¿sí? Solo A es el numerito solo sin la potencia. ¿Listo? ¿Y quién es K? Ahora sí, Manuela. 3. Bien. Es 3. ¿Listo? O sea que el vértice 1 es -22,3. ¿Bien? Ahora, el vértice 2, ¿cómo es?
Ah, bueno, ¿quién es H? Ah, lo mismo, es 2. ¿Y quién es A? Es 20. Menos 2, perdón, menos 2. Y A es 20, ¿sí? Coma, K que es 3. ¿Listo? Por lo tanto, el vértice 2 es 18,3. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. ¿Por qué es que ahí se le quita el cuadrado?